Lo que vive en el cerro. A través de los años, en los pueblos enclavados en la Sierra Norte de Puebla, se ha hablado de presencias que habitan los cerros y que no toleran que uno ande por ciertos rumbos sin permiso. No son historias que la gente inventa para asustar a los niños. Son cosas que los adultos se cuentan entre ellos en voz baja, cuando ya no hay niños cerca. Lo que le pasó a Abundio Reyes lo sabe todo Xochitlán, aunque nadie lo dice abiertamente. Él mismo tardó meses en contarlo, y cuando lo hizo lo contó una sola vez. Aquella tarde salí solo al cerro porque tenía que revisar unos árboles de durazno que tengo sembrados en la parte alta de mi terreno, justo donde empieza el monte de verdad, donde ya los pinos se juntan y la luz se pone escasa incluso de día. Salí como a las 3:30 de la tarde con la idea de bajar antes de que oscureciera, porque ya en esa época del año, los días se acortan rápido y a las 6 ya está oscuro del todo. Hice lo que tenía que hacer entre los duraznos. Revisé las ramas, quité algunas hierbas que andaban creciendo al pie de los troncos, y cuando fui a regresar, me di cuenta de que me había entretenido más de lo que pensé. El sol ya estaba muy bajo, y la sombra del cerro de enfrente ya cubría casi todo mi terreno. Empecé a bajar rápido por la vereda que conozco de memoria, a mitad del camino de bajada, justo donde hay una piedra grande que sirve de referencia para saber que ya va uno a la mitad. Me detuve porque escuché algo que no identifiqué de inmediato. Era un sonido raro, como un zumbido bajo, casi como cuando pasan cables de luz con viento, pero ahí no hay cables de ningún tipo. Lo escuché unos segundos y luego paró. Seguí bajando, pero el sonido volvió, esta vez más cerca. Y ahí fue cuando noté algo que me heló por dentro. El monte estaba completamente callado. Cuando uno sube al cerro siempre hay ruido de fondo, pájaros, chapulines, el viento moviendo las hojas. Esa tarde no había nada de eso. Era un silencio que no era natural, de esos que uno siente con el cuerpo y no solo con los oídos, como si de repente el aire se hubiera vuelto más pesado. Me quedé parado escuchando. El zumbido volvió, ahora claramente a mi derecha entre los pinos. No me moví. Miré hacia allá y entre los árboles vi algo que tardé unos segundos en procesar. Había una figura, alta, delgada, parada entre dos pinos grandes. No se movía. Estaba demasiado lejos para verle detalles, pero lo suficientemente cerca para saber que tenía forma de persona. Demasiado alta para ser una persona normal. Le grité. Le dije buenas tardes, que si necesitaba algo. Nada. La figura no se movió, no contestó. Me quedé mirándola y ella, si es que tenía ojos, me miraba a mí. Eso lo sentí con una claridad que no puedo explicar. Esa certeza de que algo te está viendo fijamente aunque no puedas probarlo. Empecé a bajar de nuevo, sin correr, sin darle la espalda del todo, caminando de lado como los cangrejos para poder seguir mirando hacia donde estaba esa cosa. Y entonces pasó lo que más me perturbó de toda esa tarde. La figura empezó a moverse también. No bajaba por la vereda como yo. Se movía entre los árboles paralela a mí, a la misma velocidad exacta que yo llevaba. Cuando yo aceleraba, ella aceleraba. Cuando pisaba más despacio, ella también. Lo que me salvó de entrar en pánico fue concentrarme en el camino, en poner un pie delante del otro sin tropezarme, porque si me caía en esa barranca, no había quien me ayudara. Bajé los últimos 200 metros con esa figura moviéndose entre los pinos a mi lado derecho, sin acercarse más pero sin alejarse tampoco, como escoltándome o como midiendo algo en mí que yo no podía entender. Cuando llegué al borde de mi milpa, donde ya termina el monte y empieza el terreno limpio, la figura se detuvo. Se quedó parada justo en la orilla del monte, entre el último grupo de pinos, y no pasó. Me giré por primera vez de frente hacia ella, y la miré de frente. Ya no había casi luz, pero la silueta se recortaba contra el cielo que todavía tenía algo de claridad. Era muy alta, repito, más de lo normal, y parecía no tener ropa ni forma definida más allá del contorno, como una sombra con volumen. Me quedé parado en mi milpa mirándola, y ella se quedó parada en la orilla del monte mirándome a mí.
Así estuvimos como 3 o 4 minutos que se sintieron como una hora. Luego, muy despacio, la figura retrocedió entre los pinos y desapareció en la oscuridad del cerro. Entré a mi casa y no le dije nada a mi esposa esa noche. Al día siguiente fui a ver a don Macario, que es el más viejo de la comunidad y que sabe de estas cosas porque su abuelo fue curandero. Le describí lo que vi y él me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, me preguntó si yo había entrado al monte en días anteriores sin pedir permiso, sin saludar a los dueños del cerro como se acostumbra a hacer por acá. Le dije que sí, que hacía como una semana había subido a cortar leña sin hacer nada de eso, porque tenía prisa. Don Macario me dijo que lo que vi era el aviso, que el cerro tiene dueño y que ese dueño muestra su forma cuando alguien falta al respeto sin querer. Que si yo hubiera subido esa tarde también sin pedir permiso, lo más probable es que no hubiera encontrado el camino de bajada, que el monte me hubiera cerrado, como le ha pasado a otros. Que la figura me siguió hasta el borde del monte para asegurarse de que yo saliera, pero también para que yo lo viera y recordara. Me dio instrucciones de lo que tenía que hacer: subir al cerro al día siguiente antes del mediodía, llevar copal, aguardiente y flores amarillas, y hablar en voz alta pidiendo perdón y permiso. Lo hice al pie de la letra. No volví a ver la figura. Pero desde ese día, cada vez que subo al monte, siempre saludo en voz alta antes de entrar. Siempre. Y si por alguna razón siento que el monte se quedó callado de repente, bajo inmediatamente sin importar lo que haya ido a hacer, porque ya sé lo que significa ese silencio. Mis hijos me dicen que soy supersticioso, que ya estoy viejo y que me asusto de sombras. Yo no discuto, solo sé lo que vi esa tarde, y sé que esa figura no era una sombra. Era algo que llevaba mucho tiempo en ese cerro antes de que yo naciera, y que va a seguir ahí mucho después de que me muera. Y que ese cerro, que para mí es solo terreno y árboles y durazno, para esa cosa es su casa. Y en la casa ajena, uno se porta bien o se atiene a las consecuencias. La muchacha del camino. Por décadas, en los pueblos del valle de Tecamachalco, los arrieros y caminantes nocturnos han referido encuentros con una joven que aparece sola en el camino real, la vieja ruta que conecta varios ranchos de la región y que de noche queda completamente sola y sin luz. La describen igual siempre: joven, pelo recogido, ropa de color claro, caminando sin apuro hacia ningún lado concreto. Los que se han detenido a preguntarle si necesita ayuda, cuentan que el encuentro empieza de manera normal y termina de una forma que ninguno ha podido explicar bien. Esperanza Cuatlayo es una de ellas, y lo que le pasó esa noche de octubre cambió la manera en que ella ve el mundo. Iba yo de regreso de casa de mi comadre Rufina, que vive en el rancho de Los Álamos, que está a como 4 kilómetros de San Juan Atzompa por el camino real. Había ido a llevarle unas cosas que me había pedido y me entretuve más de lo que planeé, porque nos pusimos a platicar, y cuando me di cuenta ya eran las 9 de la noche. Mi comadre me ofreció que me quedara a dormir, pero yo tenía a mis hijos solos en casa, y no quise. Salí a caminar por el camino real con una linterna pequeña que siempre cargo en la bolsa. Ese camino lo he hecho muchas veces de noche, no es que me encante, pero tampoco me ha pasado nada en todos los años que llevo yendo a casa de Rufina. Es un camino de terracería, ancho, con milpas a los 2 lados y de vez en cuando algún mezquite. En luna llena se ve bastante bien, pero esa noche la luna estaba tapada por nubes y la oscuridad era de las brutas. Llevaba como 10 minutos caminando cuando vi la figura adelante de mí. Al principio pensé que era un animal parado en el camino, porque la figura era baja y quieta, pero cuando la alumbré con la linterna, vi que era una muchacha joven, de unos 18 o 20 años, parada en medio del camino mirando hacia adelante. Tenía el pelo recogido en una trenza, blusa clara, falda oscura. Estaba completamente quieta. Le hablé. Le dije buenas noches, que qué hacía sola por ahí a esa hora. La muchacha giró la cabeza hacia mí y me miró. Tenía una cara normal, joven, sin ninguna expresión especial. Me dijo buenas noches también, y me preguntó si yo iba hacia San Juan. Le dije que sí,
Me preguntó si podía acompañarme porque también iba para allá. No pensé nada raro en ese momento. Pensé que era alguna muchacha de un rancho cercano que había salido tarde y que por supuesto era mejor que camináramos juntas. Le dije que sí, que viniera. Ella se puso a caminar a mi lado y empezamos a platicar de cosas normales, que de dónde era, que si conocía a fulano o a mengano del pueblo. Respondía con naturalidad. Sabía los nombres de varias personas de San Juan, sabía de la feria, sabía del mercado. Llevábamos como 15 minutos caminando juntas, cuando noté algo que en ese momento no le di importancia, pero que después no pude sacarme de la cabeza. Cada vez que yo alumbraba el camino con la linterna, la sombra de la muchacha no aparecía junto a la mía. Yo tenía sombra, larga, proyectada hacia adelante por la luz de la linterna. Ella no. Caminaba a mi lado y era como si la luz la atravesara sin encontrar nada que proyectar. Lo noté, pero me dije a mí misma que era cosa del ángulo, que quizás yo la estaba alumbrando de tal manera que su sombra caía de otro lado. Me convencí de eso y seguí caminando y platicando como si nada. Pero luego noté otra cosa. Llevábamos mucho rato caminando y no llegábamos. Ese trecho del camino real, de donde la encontré hasta San Juan, no tarda más de 20 minutos a pie. Ya llevábamos más de eso, y el pueblo no aparecía. Eso fue lo que empezó a ponerme nerviosa de verdad. Le pregunté a la muchacha si no le parecía que ya debíamos estar llegando. Ella me miró con una expresión tranquila y me dijo que ya casi, que faltaba poco. Yo alumbré hacia adelante con la linterna y el camino seguía igual, recto, con milpas a los lados, sin señas del pueblo. Fue ahí cuando me di cuenta de que no escuchaba nada de San Juan. Cuando uno se acerca al pueblo de noche siempre se empieza a escuchar algo: perros ladrando, alguna música lejana, el ruido de la carretera que pasa cerca. No había nada de eso. Solo el camino y la oscuridad y esa muchacha caminando a mi lado como si todo estuviera perfectamente bien. Me detuve en seco en medio del camino. Le dije a la muchacha que esperara, que yo sabía perfectamente cuánto se tardaba ese trecho y que ya llevábamos demasiado tiempo caminando sin llegar. Ella se detuvo también y me miró con esa misma expresión tranquila que había tenido todo el tiempo, sin sorpresa, sin incomodidad, como si lo que yo estaba diciendo fuera lo más normal del mundo. Me dijo que no me preocupara, que el camino a veces engañaba de noche. Algo en esa respuesta me cayó muy mal. No fue lo que dijo, sino cómo lo dijo, con una calma que no correspondía a la situación. Si a mí me dicen en medio de la noche que llevamos demasiado tiempo caminando sin llegar a ningún lado, yo me asusto, o me preocupo, o cuando menos pregunto algo. Ella solo sonrió de lado y repitió que ya casi llegábamos. La alumbré de frente con la linterna, directo a la cara. Quería verla bien, y ahí noté lo que no había visto antes porque no le había puesto atención. Sus ojos no reflejaban la luz. Cuando uno alumbra a una persona con linterna de frente, los ojos brillan un poco como los de los animales, pero menos intenso. Los de ella no. Eran como dos puntos oscuros sin ningún reflejo, como pintar dos círculos negros sobre papel negro. La luz de la linterna llegaba a su cara, y ahí se quedaba, sin rebotar, sin iluminar nada desde adentro. Me hice para atrás. Ella no se movió. Siguió mirándome con esa expresión de nada, ni enojada, ni asustada, ni nada, solo mirándome. Le dije que yo me regresaba, que se me había olvidado algo en casa de mi comadre. Una mentira obvia, lo sé, pero era lo único que se me ocurrió decir. Ella inclinó la cabeza un poco hacia un lado, como cuando un perro escucha un sonido raro, y me preguntó que por qué, que ya casi llegábamos. Le di la vuelta y empecé a caminar de regreso. Rápido, sin correr todavía, pero rápido. Detrás de mí escuché sus pasos sobre la tierra del camino. Me estaba siguiendo. Le grité sin voltear que se regresara, que yo iba sola. Los pasos no pararon. Eché a correr. Corrí un buen trecho con la linterna apuntando hacia adelante y los pasos de ella detrás de mí, siempre a la misma distancia, sin acercarse, pero sin quedarse atrás. Lo que más recuerdo de esa carrera es que en ningún momento escuché su respiración. Cuando uno corre, respira fuerte, se escucha,
Yo me escuchaba a mí misma jadeando. De ella no salía ningún sonido más que los pasos. Después de lo que me pareció mucho tiempo, vi las luces de un carro a lo lejos. Era la carretera. Me había salido del camino real sin darme cuenta y había llegado a la carretera federal que pasa cerca del pueblo. Me metí al acotamiento y me paré junto a la luz de un poste. Volteé hacia atrás. La muchacha estaba parada a unos 30 metros en el borde donde terminaba la oscuridad del camino y empezaba la luz de la carretera. No pasó de ahí. Se quedó parada en ese límite, mirándome. Paré el primer carro que pasó. Era un señor que iba a Tecamachalco y que se asustó al verme porque iba yo llorando y temblando. Le pedí que me llevara al pueblo y le dije que me había caído en el camino. No le conté la verdad. Me llevó hasta la entrada de San Juan y de ahí caminé a mi casa. Esa noche no dormí. Al día siguiente fui a ver a una señora del barrio de abajo que tiene fama de saber muchas cosas. Le conté todo. Ella me escuchó con mucha seriedad y me preguntó si recordaba en qué parte exacta del camino real la había encontrado. Le dije que como a mitad del trecho, junto a un mezquite grande que tiene una rama caída. La señora cerró los ojos un momento y luego me dijo que en ese lugar, hace muchos años, había habido un accidente, que una muchacha joven había quedado en ese camino y que desde entonces aparece de noche buscando compañía para llegar a algún lado al que nunca llega. Me dijo que tuve suerte de haber notado lo de la sombra y los ojos, porque hay gente que no lo nota y sigue caminando junto a ella sin saber, y que esas personas llegan a sus casas sintiéndose raras, con un cansancio que no se va, como si algo se les hubiera pegado en el camino, que la muchacha no hace daño a propósito, pero que llevar su compañía tiene un costo que uno no ve de inmediato. Me hizo una limpia esa misma tarde con ramas de ruda y humo de copal, y me dijo unas palabras que no voy a repetir aquí, porque me pidió que no lo hiciera. Después de la limpia me sentí diferente, más liviana, como cuando uno se quita una mochila pesada que ya traía tanto tiempo que había dejado de notar el peso. Lo que no me quitó la limpia, y que todavía cargo hasta hoy, es la imagen de esa muchacha parada en el borde de la carretera, en el límite entre la luz y la oscuridad, mirándome desde allá. No con cara de enojo, no con cara de amenaza, con cara de nada. Y eso es lo que más me pesa, que algo que lleva tanto tiempo vagando en ese camino sin poder llegar a ningún lado, ya no tenga ni cara de tristeza, solo esa expresión vacía que se quedó grabada en mí, como si alguien la hubiera tallado ahí con un clavo. Paso por esa carretera seguido porque no hay de otra. Pero el camino real no lo he vuelto a pisar de noche. Ni de día lo paso sola si puedo evitarlo. Y hay noches, no siempre, pero sí seguido, en que me despierto de madrugada con la sensación clara de que alguien está parado afuera de mi cuarto. No escucho nada, no veo nada cuando prendo la luz, pero la sensación no se va, aunque esté despierta y con la luz prendida. Se queda ahí, quieta, como ella se quedaba quieta en el camino, esperando sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo, que quizás es exactamente lo que tiene. En la región de La Cañada, al sureste de Puebla, hay una práctica que los constructores locales conocen bien, aunque rara vez la mencionan abiertamente. Antes de levantar una casa nueva sobre un terreno viejo, hay que saber qué hubo antes ahí, no por cuestión legal ni de construcción, sino porque hay terrenos que guardan cosas que no se van solo porque uno les ponga paredes y techo encima. La familia de Rosendo Tepole lo aprendió de la peor manera posible, en una casa que él mismo ayudó a construir y en la que vivió durante 12 años sin entender del todo lo que compartía con ellos. Hasta que una noche de enero ya no hubo manera de seguir ignorándolo. La casa la construimos mi papá y yo cuando yo tenía como 30 años. El terreno era de mi abuelo materno, que nos lo dejó cuando se fue a vivir con una tía en Tehuacán, porque ya estaba muy viejo para vivir solo. Era un terreno grande, con árboles de aguacate y una parte plana donde siempre había estado una estructura vieja, de adobe, que según mi abuelo ya estaba así cuando él llegó al rancho de joven. Nunca supo quién la había construido ni qué había sido. La tiramos para aprovechar ese espacio y ahí levantamos los cuartos nuevos.
Los primeros años no pasó nada que yo pudiera llamar raro con certeza. Cosas pequeñas que uno atribuye al ruido normal de una casa. Crujidos de noche, la sensación de que algo se movía en el pasillo, alguna vez despertar con la certeza de que alguien estaba parado en el cuarto y no haber encontrado a nadie. Mi esposa Guadalupe me decía de vez en cuando que el cuarto del fondo, el último al final del pasillo, le daba mala espina. Que cuando pasaba por ahí de noche sentía frío aunque no hubiera corriente de aire. Yo le decía que era la construcción, que ese cuarto quedó más húmedo que los otros porque no le entró bien el sol. Ese cuarto lo usábamos de bodega. Nunca pusimos cama ahí, nunca dormimos ahí. Sin que nadie lo dijera abiertamente, era un cuarto al que todos evitábamos entrar sin necesidad. No lo hablamos así, no lo acordamos así, simplemente pasó. Mi hijo mayor, que en ese tiempo tenía como 8 años, me dijo una vez que en ese cuarto había un señor. Le pregunté que qué señor. Me dijo que uno que se quedaba parado en la esquina y que lo miraba cuando él se asomaba desde la puerta. Le pregunté si le había dicho algo y mi hijo me dijo que no, que solo lo miraba. Le dije que no se asomara ahí y no le di más importancia porque los niños dicen muchas cosas. Lo que pasó la noche de enero ocurrió sin aviso. Era una noche fría, despejada, sin viento. Yo me desperté como a las 2 de la mañana sin saber por qué, de esas veces en que uno abre los ojos de golpe como si alguien te hubiera sacudido el hombro pero no hay nadie. Me quedé acostado escuchando la casa y todo estaba en silencio. Luego escuché algo que no debía estar ahí. Pasos en el pasillo, lentos, pesados, que venían desde el fondo de la casa hacia nuestra recámara. Pensé que era uno de mis hijos que se había levantado al baño. Esperé a que pasara la puerta del cuarto y no pasó nadie. Los pasos se detuvieron justo afuera de nuestra puerta y ahí se quedaron. No se escuchó que nadie abriera la puerta. No se escuchó que nadie se alejara. Solo ese silencio después de los pasos. Justo al otro lado de la puerta de mi cuarto. Me levanté. Agarré la lámpara de mano que tengo en el buró y abrí la puerta de golpe. El pasillo estaba vacío. Alumbré hacia los 2 lados y no había nadie. Fui a revisar los cuartos de mis hijos. Los 3 dormían. Revisé la cocina, la sala, todo cerrado, todo en su lugar. Cuando iba de regreso a mi cuarto, pasé frente al cuarto del fondo y me detuve. La puerta estaba entreabierta. Siempre la dejábamos cerrada porque ahí guardábamos cosas y no queríamos que los niños anduvieran revolviendo. Estaba entreabierta esa noche, con una franja de oscuridad de como 10 centímetros entre la puerta y el marco. Alumbré hacia adentro con la lámpara desde donde estaba parado, sin acercarme. En la esquina del fondo, la misma esquina que mi hijo había mencionado años atrás, había algo. No era una sombra, porque la sombra necesita luz para formarse, y yo tenía la luz apuntando hacia allá. Era algo con volumen propio, oscuro, con una forma que vagamente recordaba a una persona encogida, como alguien que estuviera agachado con los brazos rodeando las rodillas. No se movía, no hacía ruido. Solo estaba ahí, en la esquina, y yo estaba en la puerta alumbrando hacia adentro sin poder convencerme de entrar. Cerré la puerta. La jalé fuerte hasta escuchar que el pestillo tronó. Me fui a mi cuarto, desperté a Guadalupe y le dije que al día siguiente nos teníamos que ir a casa de su madre unos días. Ella me miró a los ojos y no preguntó nada. Solo dijo que bueno. Creo que ella ya sabía desde hacía mucho tiempo lo que yo había tardado en aceptar. Al día siguiente, antes de irnos, fui a ver al padre Cipriano, el cura del pueblo de Ajalpan. Le conté todo, desde lo que mi hijo había dicho años atrás hasta lo de la noche anterior. Él me escuchó con paciencia y me dijo que podía ir a bendecir la casa. Fue 3 días después, con agua bendita y oraciones que recorrió cada cuarto. Cuando llegó al cuarto del fondo, se detuvo en la puerta más tiempo que en los otros. Entró, recorrió los rincones con el hisopo, rezó en voz baja. Cuando salió tenía una expresión seria que no me gustó y que yo interpreté como la de alguien que acaba de confirmar algo que sospechaba. Me dijo que rezáramos, que la casa estaba bendecida y que confiáramos. No me dijo nada más sobre lo que había sentido en ese cuarto.
Le pregunté directamente si creía que había algo ahí, y me dijo que hay cosas que la fe puede proteger pero no siempre puede explicar. Eso fue todo lo que me dijo. Regresamos a la casa una semana después. Las primeras noches fueron tranquilas. Pensé que quizás la bendición había funcionado. Mi esposa empezó a estar más tranquila. Los niños dormían bien, yo mismo dormía mejor. Pero al cabo de unas 3 semanas, mi hijo menor, que tenía 6 años en ese tiempo, empezó a llorar de noche, no de un llanto de pesadilla, de esos que duran un rato y ya. Era un llanto bajito, continuo, que yo escuchaba desde mi cuarto como un murmullo. Iba a su cuarto, lo encontraba despierto con los ojos abiertos mirando hacia el techo, llorando despacio sin poder decirme por qué. Le preguntaba qué tenía y solo decía que no quería, que no quería. ¿No quería qué? No lo sabía decir o no lo quería decir. Eso duró varias semanas. Mi esposa se lo llevó a dormir a su cuarto. El niño mejoró durante el día pero seguía despertando de noche, siempre a la misma hora, siempre con ese llanto bajito. Un día me dijo, así de la nada mientras desayunábamos, que el señor del cuarto del fondo ya no se quedaba en su cuarto, que ahora caminaba por toda la casa. Vendimos la casa ese mismo año. No recuperamos lo que habíamos invertido porque la vendimos rápido, a un precio bajo, a un señor de otro municipio que no conocía la historia del terreno. No le dijimos nada. Eso es lo que más me pesa de todo esto, no haberle dicho nada al señor que la compró. Pero en ese momento lo único que queríamos era salir de ahí y no volver. Nos fuimos a rentar una casa en el centro de Ajalpan, y desde el primer día que dormimos ahí todos dormimos bien. Los niños no lloraron, no hubo pasos, no hubo nada. La diferencia fue tan clara que dolió, porque me hizo entender lo que habíamos estado aguantando todos esos años sin querer llamarlo por su nombre. Hace como 4 años me encontré en el mercado al señor que nos compró la casa. No lo buscaba yo, fue casualidad. Platicamos un momento de cosas generales y yo no saqué el tema. Fue él quien lo sacó. Me preguntó, así sin más, si cuando vivíamos ahí nosotros teníamos problemas con el cuarto del fondo. Se lo pregunté con una calma que me sorprendió, como quien pregunta si el techo gotea. Le dije que sí, que ese cuarto siempre nos había dado problemas. Él asintió despacio y me dijo que lo habían tapiado, que pusieron blocks y cemento y cerraron la entrada para no tener que entrar nunca ahí. Me dijo eso, y cambió el tema como si nada. Yo no pregunté más. No quise saber qué había visto él o su familia para tomar esa decisión. Pero desde esa conversación pienso seguido en eso, en que tapiar un cuarto no es lo mismo que resolver lo que hay adentro. Es solo ponerle una pared enfrente y rezar para que no encuentre otra manera de salir. Y lo que yo vi esa noche de enero en esa esquina, encogido y quieto y oscuro, no me parece de las cosas que se quedan quietas para siempre, solo porque les pongas paredes de por medio. Mi hijo menor, el que lloraba de noche, tiene 19 años ahora. Nunca hablamos de eso, ni él ni yo. Pero hay algo que noté hace un tiempo, y que no le he dicho a nadie hasta hoy. Cuando duerme en casa, en la casa donde vivimos ahora, a veces me levanto de noche y lo encuentro sentado en su cama con los ojos abiertos, mirando hacia la pared. No llorando, no hablando, solo mirando. Le hablo y tarda en reaccionar, como si estuviera en otro lado. Cuando lo hace me dice que estaba durmiendo, que no sabe de qué le hablo. Y quizás es verdad. Quizás solo es que camina dormido, o que tiene el sueño inquieto. Pero hay noches en que lo miro así, sentado y quieto mirando la pared, y no puedo evitar preguntarme qué es lo que él ve del otro lado.